tengan todos ustedes y bienvenidos a la NADE, bienvenidos a este evento, un evento académico más que organiza el colegio. En esta ocasión con el evento Licitaciones Públicas de Medicamentos y cuyo expositor en esta ocasión va a ser Sergio Eduardo Huacuca Betancourt, a quien le agradecemos mucho su presencia. En forma breve, antes de dar inicio a esta plática, quiero dar unos breves avisos. El próximo 14 de junio vamos a tener un evento muy interesante, protección y defensa de la inversión de las empresas en México y en el extranjero, todo lo que el abogado de empresa debe saber sobre el arbitraje de inversión. Esto será a las 8:30 de la mañana aquí en las oficinas de ANADE, y también desde luego hay invitaciones para eventos de los diferentes comités, como por ejemplo el Comité de Derecho del Trabajo, en donde están organizando una reunión para el 31 de mayo, en donde se va a analizar una reciente jurisprudencia por parte de un tribunal colegiado, una jurisprudencia muy importante y trascendente, en donde por primera vez en mucho tiempo se habla acerca de la famosa unidad económica que establece el 16 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que todas aquellas empresas que tengan algún contrato de naturaleza civil para prestar servicios a la otra, desde luego a través de personas, pues entonces ambas empresas, todas las involucradas, serán responsables en materia laboral respecto de los trabajadores por darse el supuesto de la unidad económica. También el Comité de Derecho del Trabajo está dando un aviso sobre una reunión que se llevará a cabo el 4 de junio a las 17 horas, precisamente para analizar el reglamento de la Ley de Migración en COFEMER, y esto es en conjunto con el Comité de Derecho Migratorio. El Comité de Derecho Fiscal anuncia también un evento muy interesante que tendrá lugar el próximo 11 de junio, y vamos a tener a Óscar Molina Chie, que es el subprocurador fiscal federal de amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el tema problemática de la revisión fiscal. Y desde luego ya llegó el momento, ya llegó la época del año para el gran evento de ANADE, que es la Auditoría Legal de las Empresas u obligaciones jurídicas de las empresas. De hecho, como no nos pusimos de acuerdo en el nombre, se pusieron ambos. Y bueno, esto es un gran evento que va a tener lugar el 12 de junio en el Hotel Nico, y es una embarrada muy interesante desde el punto de vista práctico de todos los aspectos jurídicos que tienen que ser observados en una empresa por abogados internos y o externos, en temas migratorios, del trabajo, en materia energética, propiedad intelectual, fiscal, arbitraje, comercio exterior, inmobiliario, anticorrupción, etc. Entonces va a ser un evento muy interesante de todo el día. Y bueno, después de estos breves avisos, quiero ceder el uso de la voz a tanto Arturo Alvarado como a Alberto López. Arturo, coordinador del Comité de Derecho Corporativo, quien está junto con Alberto organizando este evento, y a quienes felicito por ello, y quienes presentarán a nuestro expositor. Muchas gracias y bienvenidos una vez más. Bueno, buenos días. Antes que nada, agradecer al doctor Sergio Huacuca, al licenciado Gerardo Nieto y a Arturo por el apoyo que han tenido en esta desayuno. Brevemente voy a explicar el currículum del doctor Sergio Huacuca. Es licenciado egresado por Convención Honorífica de la Escuela Libre de Derecho, tiene una especialidad y además un doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de México y diplomado en Filosofía por la Universidad Panamericana. Ha sido profesor de Derecho en la Escuela Libre de Derecho, profesor de Sociología en la Universidad de La Salle, entre muchos otros más profesorados. Entre ellos tiene un libro que es La regulación del progreso de las decisiones del gobierno federal, la desaparición de la presión preventiva, así como es autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas en Derecho y Administración Pública.
Ha impartido más de 300 cursos de capacitación entre diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas particulares, tanto en México como en el extranjero. Entonces, es una persona que tenemos el honor de que es realmente una persona experta en la materia de licitaciones. Pertenece a diversas organizaciones profesionales y académicas, dentro de las cuales desempeña distintas comisiones de actividades. Además, es abogado y consultor, socio director de los despachos Guapuja y Homeyer Abogados SC, consultores HBSC, a través de los cuales ha prestado un sinnúmero de asesorías y servicios profesionales al gobierno mexicano en dependencias y ejecutivo federal, así como empresas particulares, especialmente en el ámbito farmacéutico. También es consultor en materia de contrataciones gubernamentales del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de la República de Paraguay. Personalmente tengo el gusto de conocerlo en una diplomado de una especialización. Es una persona que es de verdad, ahorita resumí, su currículum es bastante extenso por cuestiones de tiempo y pues bueno, prefiero también que ustedes puedan comprobar la experiencia y el conocimiento de licitaciones públicas, pues tenemos el honor de tenerlo aquí presente. Pues muchísimas gracias, yo creo que yo me paro. Señores, muy buenos días tengan todos ustedes. Le agradezco muchísimo a esta querida institución ANADE, institución hermana de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, a la que pertenezco en la Comisión de Derecho Administrativo, y verdaderamente me siento muy complacido de esta amable invitación que espero realmente pueda ser de gran utilidad para ustedes. Decía un maestro amigo que pues hay que ponerse de pie para que lo vean, hablar fuerte para que lo escuchen y ser breve para que lo agradezcan. Así es que, en primera instancia, les ruego, por favor, desayunen con todo cuidado. En estas ocasiones, cuando a uno le toca ser el expositor, yo lo hice previamente. Así que muy buen provecho, coman con confianza, como diría el maestro Shifu al Kung Fu Panda. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a platicar en esta ocasión, señores, de un tema fundamental para los abogados de empresa, y que es justamente el tema de la contratación gubernamental. Un tema, señores, que ha tomado especial relevancia a últimas fechas, sobre todo porque con la reforma del 2009 a las leyes de contratación gubernamental, léase la Ley de Obras Públicas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el gobierno federal retomó esta materia hasta antes de este tema, relegada a las áreas de oficialías mayores, la tomó como un tema fundamental de palanca del desarrollo económico. Ya lo decía John Maynard Keynes hace más de 70 años, el gasto público es el elemento catalizador del gasto público. Por lo tanto, si queremos activar la economía, naturalmente hay que activar el gasto público, y muy especialmente en el ámbito de la contratación gubernamental, que es precisamente en donde la mayor cantidad de recursos se destinan para el desarrollo de la infraestructura del país. Y si a eso añadimos recientemente, el 16 de enero del 2012, la expedición de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, pues tenemos en este momento un marco jurídico muy interesante en esta materia. Hoy, naturalmente, vamos a abordarlo desde el punto de vista de los procesos de adquisición de bienes y de servicios, que por cierto, como principios jurídicos, en nada riñen con la obra pública, ¿de acuerdo? Son exactamente las mismas premisas en las que se sustenta esta otra materia, pero por razón de orden lo destinaremos exclusivamente al tema de bienes y servicios, ¿de acuerdo? De ninguna manera es limitativo el tema, por supuesto, porque han de saber que hay otras normas que rigen la relación jurídica entre el Estado y los particulares y que de alguna suerte redundan también en contratos de derecho administrativo. Tienen ejemplos clarísimos, por ejemplo, en la Ley Federal de Telecomunicaciones, por ejemplo, en la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, en la ley de Pemex, con el nuevo régimen específico de contratación, en tratándose de actividades sustantivas de carácter productivo, que ya de suyo es otro tema, señores, derivado de la reforma energética, etcétera, etcétera. Entonces, hoy tomaremos como paradigma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Y por eso plantearía como objetivo de nuestra charla del día de hoy que, bueno, pues dispusiéramos de información actualizada sobre los principios generales que rigen los procesos de la contratación de bienes y de servicios en el gobierno federal. Dicho sea de paso, señores, no solamente es gobierno federal, saben perfectamente que también tenemos un ámbito estatal
y que también redunda en temas de contratación gubernamental. Se toma como ley marco la general, la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y más aún su fundamento constitucional, el artículo 134, y prácticamente las 32 entidades federativas replican el mismo esquema, con algunas particularidades al final del día, pero finalmente responden exactamente también a las mismas hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos sirve para aplicarlo perfectamente en el ámbito federal, como también en el ámbito local. ¿De acuerdo? Entonces, ofrecería para ustedes esta pequeñísima agenda. Hagámonos 4 preguntas fundamentales. En primer lugar, ¿cuál es el marco jurídico que rige nuestros procesos de contratación gubernamental? ¿Cómo se genera la demanda en el sector público? Esto es, ¿cuáles son los procedimientos de contratación que utiliza el gobierno? En tercer lugar, ¿cómo se suscriben los contratos? ¿Cuáles son sus elementos y cómo potenciarlos? Que al final del día es el efecto inmediato de los procesos. Y finalmente, ¿qué oportunidades y acechanzas tenemos en la contratación gubernamental? Trataré de ser lo más breve para efecto de dar ocasión a que podamos dialogar un poco sobre algunos temas que les pudieran inquietar a todos ustedes. ¿Cuál es el marco jurídico aplicable? Me disculparán, señores, pues que a los señores sacerdotes les pretende enseñar el Padre Nuestro, ¿verdad? Es obvio que esto es algo muy natural para todos ustedes, pero es mi punto de partida de la reflexión del día de hoy. Partamos de la base de la jerarquía de las normas jurídicas. Cualquier materia de derecho de la que estemos hablando obedece exactamente a esta misma metodología y me va a servir de base para platicar sobre los fundamentos jurídicos del proceso de la contratación pública. Partamos de la cúspide de esta pirámide normativa kelseniana, en donde tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En un estadio inmediato inferior se encuentran los tratados internacionales, y estos por encima de las leyes federales, de acuerdo a aquel criterio de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación del mes de septiembre del año de 1999, que abandonó ese criterio tradicional de la igualdad jerárquica entre los tratados internacionales y las leyes federales. Entonces, dándole preeminencia a los tratados, prevalece sobre las leyes federales. De las leyes tenemos en nuestro inmediato inferior sus reglamentos, y finalmente en el basamento administrativo encontramos ese mare magnum de decretos, acuerdos, órdenes circulares, políticas, bases, lineamientos, etcétera, que no por ser los más numerosos necesariamente han de ser los más importantes. Pues fíjense, si hacemos copy and paste, como dicen elegantemente los informáticos, y sustituimos a los miembros de la ecuación, entonces ahora, en lugar de hablar in genere de la Constitución, centrémonos nada más en el artículo 134 constitucional. Todos lo han escuchado seguramente, habrán participado en innumerables situaciones de licitación pública, invitaciones a tres, adjudicaciones directas, que le ponen siempre las convocatorias con fundamento en el artículo 134 constitucional. Oye, ¿qué dice? Pues no sé, tú mételo, que no sea que nos descalifiquen. Bueno, el 134 constitucional efectivamente es el origen y sustento de todo un sistema de contratación en este país. ¿De acuerdo? En un estado inmediato inferior encontramos a los tratados internacionales. Como tal, no tenemos un tratado internacional en materia de contratación pública, sino que más bien, señores, inserto dentro de los tratados de libre comercio que nuestro país ha suscrito con sus socios comerciales, y por considerar que la actividad gubernamental es fundamental en una economía, se incluyeron capítulos específicos denominados compras gubernamentales o compras del sector público. Esta denominación obedece a una traducción convencional que se hizo del inglés al español de una expresión que, por cierto, no usamos en México, government procurement. El procurement lo traduciríamos textualmente como la procuración gubernamental. No solemos emplearla en el lenguaje cotidiano, sino más bien se tradujo como las compras del gobierno, pero conste, no atendiendo al concepto jurídico de la compraventa, sino más bien al ejercicio del poder de compra del Estado, es decir, al ejercicio del presupuesto de egresos de la Federación. Y por ese motivo, en esos capítulos de compras del sector público, se abrazaron las materias, de acuerdo con el lenguaje administrativo extranjero, bienes, servicios y servicios de construcción, lo que en el lenguaje administrativo mexicano le llamaríamos adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes muebles, contratación de servicios de cualquier naturaleza, obras públicas y servicios relacionados con las obras públicas.
Todo ello inmerso en un solo capítulo, denominado pues compras gubernamentales. En un estado inmediato inferior encontramos a las leyes reglamentarias del 134 constitucional, que desde luego, para nuestra charla de hoy, hablaríamos nada más de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, pero tiene a su hermana, que es la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Y más aún, hay otra ley reglamentaria, el 134, no la vamos a hablar en este momento, pero es la ley del SAE, la ley del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, ¿de acuerdo? Tenemos en ambos casos sus reglamentos. El reglamento de la ley de adquisiciones, que data del 28 de julio del 2010. Y luego, en el ámbito administrativo, se han presentado situaciones muy interesantes. Y no tenemos que irnos hasta el hombre de Cro-Magnon para hablar de los antecedentes. Me voy a 3 años de distancia. En el año 2009. Cuando en el año 2009, tras la gran crisis que se presenta en los Estados Unidos, finales de 2007 y 2008, el presidente de la República se enfrenta a una gran problemática de que sus programas de infraestructura no se van a poder llevar a cabo por la crisis económica, sobre todo americana, en donde hay realmente un riesgo de recesión en la economía mexicana. Por lo tanto, lo primero que se ocurre a su gabinete económico sugerirle es que tiene que reformar las leyes de contratación para que a través de ellas se acelere el ejercicio del gasto. Y por eso fue que en el mes de marzo del 2009 se presentó una importante reforma a las leyes de adquisiciones y de obras públicas, precisamente para modificar los procedimientos y de una buena vez aprovechar el viaje e incorporar algunas de las mejores prácticas internacionales que ya se recomendaban en esa materia desde hacía tiempo. También fue casi simultáneo a la reforma energética del 28 de noviembre del 2008, en donde en la nueva ley de petróleos mexicanos se incluyó un capítulo específico de la contratación de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios para actividades sustantivas de carácter productivo, separándolas por vez primera y como un hito en la historia de la contratación pública en México del régimen tradicional de la ley de adquisiciones y de la ley de obras públicas. De suerte tal que para Pemex y sus organismos subsidiarios tendrían a partir de entonces un régimen propio de contratación, conste, solo en tratándose de actividades sustantivas de carácter productivo, porque por lo demás, aquellas otras actividades que Pemex y sus subsidiarias no tuvieran que ver con estas actividades sustantivas de carácter productivo, se les aplicaría el régimen tradicional de la ley de adquisiciones o de la ley de obras públicas, según el caso. Pues bien, esa iniciativa del presidente de la República de marzo del 2009 se tradujo en una vital reforma a la ley de adquisiciones y a la ley de obras públicas del 28 de mayo del año 2009. Esa reforma literalmente significó una nueva ley de adquisiciones y una nueva ley de obra pública. Por cuestiones políticas no le llamaron como tal, sino simplemente fue un decreto de reformas y adiciones, pero que modificó el más del 90% del contenido de ambos ordenamientos. A partir de entonces, señores, también el presidente de la República retomó un programa de gobierno que desde entonces había ya preocupado a la Secretaría de la Función Pública y que era el esquema de la desregulación normativa. Le llamaron a ese programa la tala regulatoria. Entonces se aprovechó, entre otras materias administrativas, a revisar también de fondo todas aquellas normas administrativas duplicadas, obsoletas, ya prácticamente en desuso, que se tenían en la materia. Y el resultado de esa tala regulatoria fue la expedición en el mes de agosto del año 2010 de 9 manuales únicos de aplicación general en toda la administración pública. Y esos 9 manuales administrativos pues se vinculaban a las grandes actividades administrativas. Un manual para administración de recursos humanos, otro para recursos materiales, recursos financieros, tecnologías de información y comunicaciones, transparencia y rendición de cuentas, control interno, auditoría, obras públicas y adquisiciones. Entonces, en esta pirámide normativa pueden observar que hay un manual único de observancia general para todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de adquisiciones. Pero claro, este es un manual de observancia interna y además, por cierto, nada tiene que ver con la ley y el reglamento de la materia, sino que se trata simplemente de aprovechar la interoperabilidad que deben de tener los sistemas informáticos de las instituciones. De suerte tal que ya ahora todas las tecnologías de la información puedan interactuar para efecto de hacer más eficiente la operación del gobierno.
Y aquí, para efectos didácticos y para no abrumarnos de la cantidad enorme de disposiciones administrativas que hay en la materia, dividámoslas en dos grandes grupos. Normas de observancia general, le llamamos normatividad genérica, que son las que expiden las 3 secretarías de Estado que tienen competencia en esta materia, a saber, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la de Economía. Función Pública es juez y parte porque a través de la nueva unidad de normatividad de contrataciones públicas, junto con otra unidad que se llama de políticas de contratación pública, van a definir el deber ser, cómo se deben de realizar los procedimientos de contratación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Y es juez porque a través de la unidad de auditoría gubernamental y los órganos internos de control en cada institución revisarán la forma en cómo se realizan los procedimientos. Hacienda, pues evidentemente es la señora del dinero, es la que autoriza los recursos presupuestarios. Y Economía es la que se ciñe a los temas vinculados sobre todo del manejo de los tratados de libre comercio. Especialmente a Economía le corresponde definir cómo se integra el grado de contenido nacional, cómo se administran las reservas que nuestro país captó en los tratados de libre comercio, cómo se llevan a cabo las licitaciones públicas bajo la cobertura de los tratados de libre comercio. Y al lado, señores, de esta normatividad genérica, tenemos normas específicas, que son el conjunto de políticas, bases y lineamientos que en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, o en su caso en materia de obra pública, emite cada dependencia o entidad gubernamental. Lo cierto y rescatable de todo esto, señores, es que tomen en consideración que bajo un esquema de jerarquía normativa, naturalmente que la norma que tiene mayor entidad jerárquica prevalecerá sobre la de menor entidad jerárquica. De esta suerte que estas normas específicas no pueden contravenir a las normas genéricas, estas a su vez al reglamento, a la ley, los tratados y por supuesto el 134 constitucional. ¿De acuerdo? El 134 constitucional, pues, y sin agobiarlos con la lectura del documento, simplemente les referiría que es el precepto constitucional que nos habla como eje rector del uso eficiente, eficaz, honesto y transparente de los recursos públicos, federales, estatales y municipales, incluido el Distrito Federal y sus respectivos órganos político-administrativos, mejor conocidos como delegaciones políticas, y que estos recursos lleguen cabalmente al destino para el cual fueron autorizados. Créanme que si el 134 nada más hubiera dicho eso, era más que suficiente y todo lo demás lo podríamos llevar a leyes. Sin embargo, fue tan casuístico el 134, fue la intención del legislador desde aquella reforma del 28 de diciembre del 82 en el inicio de la administración de don Miguel de la Madrid, que se consideró hablar concretamente de los procedimientos de contratación. De ahí pues que se hablara, primero, de la fiscalización de esos recursos públicos por parte de las entidades especializadas. En el caso de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación. En el caso de los estados, los llamados ORFICES, que son los órganos de fiscalización superior de los estados, o la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y luego se refiere a los mecanismos, ahora sí propiamente de contratación, hablando que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de cualquier tipo de bienes, la contratación de servicios de cualquier naturaleza y la ejecución de obra se llevarán a cabo a través de una licitación pública. Y fíjense, tanta importancia le dio el constituyente que se dio el lujo de describirla al decirnos que la licitación pública es un procedimiento en el que libremente se presentarán proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto en junta pública a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles, y diríamos de forma enunciativa y no limitativa en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Claro, si este procedimiento no resulta idóneo, las leyes establecerán los supuestos de excepción, que son los casos que ustedes conocen en la práctica, como la famosa invitación a cuando menos 3 personas o la adjudicación directa. Pero que de cualquier suerte, esos mecanismos alternativos a la licitación habrán de servir precisamente para asegurar esas mejores condiciones de contratación bajo criterios de eficiencia, eficacia, imparcialidad, honestidad y economía. Claro que nos hablarán también este 134 constitucional
de que los servidores públicos serán los responsables de la adecuada observancia de este precepto, dice en términos del título cuarto constitucional, del que corre de los artículos del 108 al 114, y que refiere el régimen de las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado. Me detengo un minuto aquí, porque parecería que todo esto va encaminado al sector público, pero la realidad, y algo de lo que vamos a revisar en esta plática, es de que también hay una grave responsabilidad a cargo de los particulares, en la medida en que estos entran al juego de la contratación gubernamental, tienen que ceñirse fatal y necesariamente a leyes de orden público, cuya inobservancia puede tener también como consecuencia una infracción a esta norma. Entonces también somos corresponsables los particulares de la adecuada observancia de este precepto. Bueno, desde luego que las leyes reglamentarias han sufrido reformas. De hecho, desde el año 2000, en que se expidió, al día de hoy prácticamente, y es por cuestión simplemente circunstancial, hemos tenido 12 años de vida de la ley, 12 reformas. No coincide normalmente así, pero es casual. La última reforma la vemos el 16 de enero de 2012, fíjense, concomitante a la expedición de la ley de asociaciones público-privadas, sufrió una interesante modificación esta ley, y como dicen los americanos, el diablo está en los detalles, porque por ahí despistado en un artículo de ese decreto de reformas, se modificó el régimen de solución de controversias en materia de adquisiciones, ¿de acuerdo? Para abrir sobre todo la posibilidad del arbitraje a cualquier clase de contratación y no únicamente tratándose de los proyectos de prestación de servicios de largo plazo. Es un detallito aparentemente insignificante. Y otro detallito también, poca cosa, señores, es que en los mecanismos alternativos de solución de controversias, antes se decía que eran únicamente los que señalara la Secretaría de la Función Pública como dependencia normativa mediante disposiciones de carácter general, que nunca había expedido. Pues ahora, ¿qué creen, señores? Lo liberó y dijo, serán los mecanismos alternativos de solución de controversias que las partes pacten en los contratos. Esto es un cambio coyuntural. ¿Y saben por qué? Porque precisamente da vida también a la ley de asociaciones público-privadas, en donde en mucho rigen los principios del derecho común de forma supletoria. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo se genera la demanda en el sector público? Ya vimos el marco jurídico. ¿De acuerdo? Yo creo que los estoy literalmente avasallando con tanta norma, pero creo que es fácil, lo entienden con lógica, con esta pirámide. Bueno, ¿cómo se genera la demanda? Es decir, ¿cómo es que el Estado puede hacerse de los bienes y servicios que requiere? Para esos efectos, utilicemos el principio del 134 constitucional. Hay una regla y hay una excepción. ¿Cuál es la regla? Que todos los procedimientos han de ceñirse a una licitación pública, ¿de acuerdo? Ay, perdón, también. A una licitación pública, ¿de acuerdo? Como el mecanismo idóneo, como el mecanismo que se constituye en el paradigma de los mecanismos de contratación pública, ¿de acuerdo? Y claro, cuando no es idóneo, dice el 134, las leyes de los servidores públicos determinarán los casos de excepción. Es decir, aquellos supuestos en los que mediante una adjudicación directa, una invitación a cuando menos 3 personas, se podrán contratar bienes y servicios. Repito, dicho sea de paso, esto aplica perfectamente a la obra pública, ¿de acuerdo? Vamos a la regla genérica, al paradigma, señores, la licitación pública. A todo esto, señores, ¿qué es una licitación pública? ¿De dónde viene la palabra? Hay quienes todavía, colegas, identifican la raíz latina de licitación con la palabra licitud, y por cierto no tiene nada que ver, porque la licitud es aquello acorde con las leyes de orden público y las buenas costumbres, ¿se acuerdan? El Código Civil. Pero no, en realidad, la licitación proviene de un verbo latino, licitatio, licitationis, que significa compra en subasta. Y el calificativo público atiende a 2 acepciones. Uno, en cuanto a su cobertura, que es un procedimiento que llamamos erga omnes, todo el mundo. Y también es público por la naturaleza de los órganos del Estado que participan, que son entes públicos. Luego entonces, etimológicamente hablando, una licitación es una compra en subasta en la que puede participar cualquier persona a través de la participación también de instituciones gubernamentales. Pero ahora, intentando una definición, y conste que ya Bertrand Russell decía que el hecho de definir ya supone tomar una posición, una definición sencilla, asequible, nos diría que la licitación pública es un procedimiento y como tal supone la concatenación de distintas etapas que nos conducen a una finalidad.
de naturaleza administrativa. ¿Por qué, señores? Porque son actos administrativos los que se realizan en este mecanismo de contratación, que está regido por leyes de orden público. Fíjense, la expresión leyes de orden público que tenemos tanto en la ley de adquisiciones como en la ley de obras públicas supone que sus disposiciones son de carácter irrenunciable, son imperativas, fatal y necesariamente se tiene que observar. Incluso dicen estas leyes que cualquier acto o contrato realizado en contravención del tenor de una ley de orden público apareja su nulidad. Claro, previa declaratoria de la autoridad competente, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos tres elementos. Es un procedimiento de naturaleza administrativa regido por leyes de orden público. Ahora sí, tiene por objeto el que una dependencia o entidad gubernamental convoque, es decir, haga un llamado. ¿A quiénes? A los que potencialmente tengan la capacidad de satisfacer una necesidad del Estado, es decir, el universo de los proveedores y contratistas del gobierno federal, para que estos, en igualdad de condiciones, ese principio de imparcialidad que tutela el 134, concurran, de ahí aquella palabra que usamos comúnmente, el concurso, concurran a tratar de ofrecer al Estado las mejores condiciones de contratación. Eso es una licitación pública. Repito, entonces, es un procedimiento de naturaleza administrativa regido por leyes de orden público que tiene por objeto que una dependencia o entidad convoque a proveedores y contratistas para que estos, en igualdad de condiciones, concurran a tratar de ofrecerle al Estado esas mejores circunstancias de contratación. ¿Está claro? Fíjense, aquí es importante hacer una pequeña acotación, porque si hablamos de dependencias y entidades, ya estoy calificando que son procedimientos del Ejecutivo Federal. Pero ¿qué pasa con los procedimientos de contratación que por excepción pudieran llevar a cabo el Poder Legislativo o el Poder Judicial? Naturalmente que también se siguen al 134 constitucional, porque donde la Constitución no distingue no tenemos por qué hacerlo, pero ellos tienen su propia normatividad reglamentaria del 134, y así pues la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Consejo de la Judicatura Federal, la Corte, tienen sus propios procedimientos administrativos de contratación para adquisiciones, arrendamientos, servicios e incluso para obras públicas, ¿de acuerdo? Pero a ellos no les aplica ni la ley de adquisiciones ni la ley de obras públicas, porque esta es materia únicamente del Ejecutivo Federal. ¿Está claro? De las dependencias y entidades. Incluso los entes constitucionales autónomos, como es el caso del Banco de México, del INEGI, del Infonavit, de las universidades autónomas, de los tribunales agrarios y laborales, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ellos tienen su propia normatividad y aplicarán la ley de adquisiciones con la ley de obras públicas solo en la medida en que no se oponga a sus propios ordenamientos orgánicos. ¿Está claro? Entonces no les sorprenda, por ejemplo, que ahorita el IFE, que está de moda, ¿verdad?, realiza sus adquisiciones, y vaya que si se gasta varios cientos de miles de millones de pesos para estos efectos de estas elecciones, señores, se ciñe porque así lo decidió el Consejo del Instituto Federal Electoral, que es un ente constitucional autónomo, a la ley de adquisiciones. ¿De acuerdo? Pero sus mecanismos de control son internos, nada tienen que ver con los mecanismos de control del Ejecutivo Federal, que sería en todo caso la función pública, nada tiene que ver. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación, como ente superior de fiscalización, sí tiene a su cargo el control externo, el manejo de los recursos, incluso de los entes constitucionales autónomos. ¿Está claro? Bueno, ¿cómo se clasifican las licitaciones? Muy rápido, señores. Pueden ser de tres clases las licitaciones: presenciales, electrónicas y mixtas. Presenciales, como su nombre lo dice, las proposiciones se entregan por escrito directamente ante la dependencia o entidad convocante. En otras palabras, se requiere la presencia física de los licitantes. ¿De acuerdo? El sobre se presenta, ya saben ustedes, cerrado en papel manila color amarillo, cerrado con cinta de celuloide transparente, por no llamarle diurex. Bueno, esa es la que entregan. Lo mandan por mensajería especializada o por servicio postal mexicano, si es que todavía hay algún intrépido que lo haga. ¿De acuerdo? Electrónica, exactamente al revés. Las proposiciones se mandan a través del uso de los medios remotos de comunicación electrónica, a través del sistema Compranet. Es el sistema electrónico de información pública gubernamental. ¿De acuerdo? Compranet permite que a través de la utilización de estas fórmulas algorítmicas o mecanismos de doble llave o doble clave, una llave pública y una llave privada, y el uso de la firma electrónica avanzada,
y la certificación de la firma electrónica, siguiéndonos hoy por hoy a la ley de la firma electrónica avanzada, bueno, se puedan enviar las proposiciones técnicas económicas. Incluso estas leyes van más allá y permiten incluso que se formalicen contratos por la vía electrónica. Y es más, hoy se pueden inconformar desde la comodidad de su hogar utilizando precisamente los medios de comunicación electrónica. ¿De acuerdo? Solo que esto para los abogados como que no se nos da mucho eso de andar presentando una inconformidad por medios electrónicos. Es que miren, señores, yo lo he reflexionado. No hay nada que pueda sustituir la sensación de satisfacción de haber presentado un escrito con Martita, la de la oficialía de parte, mancharse los dedos todavía de moradito del sello, decirle que le apunte que trae 3 anexos. That's priceless, señores. De verdad, o sea, ese placer que se siente el haber presentado un escrito. En cambio, en la soledad de su computadora, apretar el botón, Dios mío, que no se vaya a caer el sistema, que no vaya a entrarle virus, que no vayan a hackearlo, que llegue. Y luego la computadora me regresa un recibo con una serie de caracteres alfanuméricos ininteligibles. Ese es mi acuse de recibo, Dios santo, y me estoy jugando 200 millones de pesos en esta licitación con esta inconformidad. Que Dios me bendiga. No, prefiero tomar el avión y venirme aquí a la función pública a entregarlo. Entonces, eso sucede, pero en realidad, si nos ponemos a analizar inspectores, señores, es mucho más seguro el uso de los medios remotos de comunicación electrónica que los medios tradicionales. Y señores, no sé por qué, señores, ustedes pregúntenselo en una reflexión, ¿por qué no nos gusta a los abogados usar los medios electrónicos? El otro día platicando con don Juanito Jiménez Illescas, el presidente de nuestro tribunal de la Defensa Fiscal Administrativa, me decía, Sergio, es que por favor todavía no tengo ni el 2% de demandas en juicio en línea. O sea, esto que es una maravilla, tanto que se quejan que nuestros juicios son tan largos como la Cuaresma y sin carne, que se los puedo resolver en meses, no lo usan. Y es que prefiero ir con mi diablito a que sea mi demanda de nulidad, a que no sea que no llegue completo el expediente. Bueno, en fin, ya son cuestiones de cultura, y creo que poco a poco, y creo que en instituciones como esta, tenemos nosotros que también ir permeando la cultura del uso de estos medios de comunicación electrónica, por la facilidad, inclusive por los costos, ¿eh? Pero en fin, tan fue así que en la reforma del 2009 tuvimos que reconocer que también podían ser mixtas las licitaciones, que fuera a elección del licitante presentar sus proposiciones o por medios electrónicos, vía Compranet, o a través de la presencia física. Entonces ya queda elección del licitante, salvo, señores, que desde la convocatoria se exija que sea electrónica. ¿Y en qué caso se exige que sea electrónica? Ahí está el ejemplo. Tenemos el caso de la compraventa de medicamentos, en donde se va a utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento, y ya de suyo la licitación nos habla de que es electrónica. Entonces, si no mandas tu oferta por medios electrónicos, simplemente no se recibe. Bueno, ahí ya es una obligación, ya los obligamos, pues, un pequeño paso para la humanidad y un gran paso para los proveedores, haber inscrito su firma electrónica. ¿De acuerdo? Que además hoy puede ser la misma que usamos con el SAT, o sea que ni siquiera se mortifiquen por eso, ya es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las 3 clases de licitaciones. Ahora, un tema muy controvertido. Por su naturaleza, las licitaciones pueden ser nacionales o internacionales. Y las internacionales, a su vez, pueden serlo bajo cobertura de tratados de libre comercio o simplemente abiertas. ¿Cuándo son nacionales? Ah, pues cuando convoco a licitantes de nacionalidad mexicana, personas físicas o personas morales. Y aquí hay que hacer una distinción, señores, según se trate de bienes o de servicios. Porque si nada más son servicios los que voy a contratar, es decir, aquello que implique actividad humana, solamente me ocupo de la nacionalidad del licitante. Pero si son bienes, entonces sí vamos a establecer un requisito que como condición se establece, y que es que los productos sean fabricados en México y además reúnan un grado de contenido nacional específico. Hoy por hoy, de acuerdo con la normatividad, es del 60%. Y de una vez anótenle, el 27 de junio sube al 65%, de acuerdo con las reglas establecidas por la Secretaría de Economía el 14 de octubre del 2010. ¿De acuerdo? De manera entonces
que basta con que los licitantes presenten una carta en la que, bajo protesta de decir verdad, manifiesten que los productos que ofrecen serán fabricados en México y además reunirán el grado de contenido nacional establecido en la convocatoria. Hay excepciones a ese grado de contenido nacional. Por ejemplo, en el caso de la industria electrónica, baja al 30%, la industria de la informática, 30%, la industria de las telecomunicaciones, 35%. Pero en los demás casos la regla es el 60%. Veo que aquí tenemos muchos compañeros de la industria farmacéutica, saben perfectamente que en medicamentos no hay excepción. Entonces, los laboratorios tienen que saber que los bienes serán producidos en México, es decir, que serán sujetos a un proceso de transformación mayor, que la sustancia activa finalmente se tendría que transformar radicalmente en un producto diverso para que pudiéramos decir que se fabrica en México, porque para fabricar en México no basta con que aquí se reduzca a un entabletado, un capsulado, etiquetado, envasado. No, eso no es suficiente, tiene que transformarse mayormente. Y además está el otro requisito, el grado de contenido nacional, que son fórmulas aritméticas que la normatividad señala, en donde combinamos los costos de producción incluida la mano de obra. Como esto es información confidencial de las empresas, es obvio que una dependencia o entidad no va a pedir que se lo demostremos. Nos va a creer con esa carta bajo protesta de decir verdad, cuya validez juris tantum, es decir, que admite prueba en contrario, tendrá validez hasta que no se impugne, hasta que no se diga lo contrario. Claro que si a la postre, señores, para la dependencia o entidad, tras una investigación, resultare como Amanda Miguel que él me mintió, entonces sí, se puede sancionar gravemente a ese licitante hasta con la inhabilitación temporal para poder presentar proposiciones o celebrar contratos con el gobierno federal desde 3 meses hasta 5 años. O sea, esto es grave, señores. Ahora bien, también será una licitación nacional cuando se trate de la utilización de las reservas u otras medidas de transición que nuestro país pactó en los tratados de libre comercio. Esto lo veremos enseguidita, en 2 láminas más. Ahora bien, en igualdad de condiciones, y esto es parte de las reformas del 2009, también para fomentar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa nacional, señores, se estableció que si llegara a haber un empate en una licitación nacional, habrá de preferirse a aquellas micro, pequeñas y medianas empresas. En ese orden, primero las micro, luego las pequeñas y luego las medianas. Definición que nos da la Ley de Fomento a la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. ¿De acuerdo? Que es una ley que le toca a la Secretaría de Economía precisamente interpretar. Entonces, si hay igualdad de condiciones, en ese orden hacemos el desempate. Ahora, que empatan 2 micros, 2 pequeñas o 2 medianas, pues entonces el tradicional procedimiento llamado volado merenguero. Es decir, el proceso de insaculación manual. ¿De acuerdo? Bueno, esa es una licitación nacional. ¿Cuándo es una internacional bajo cobertura? Y esto sí tiene importancia, de acuerdo con la pirámide kelseniana que veíamos hace ratito. Dijimos que los tratados prevalecen sobre las leyes, ¿de acuerdo? En consecuencia, señores, primero atendemos a lo que digan los tratados. Si estos resultan ser obligatorios para el país número 1 y para la dependencia o entidad se considera un ente sujeto al tratado, en consecuencia, señores, muchas gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar, ¿de acuerdo? Si resulta obligatorio. Pero ¿cuál es la característica, al final del día, de que sea un tratado de libre comercio o no? Señores, acuérdense que ¿qué es un tratado de libre comercio? Es crear un área geográfica para el libre tránsito de personas y de mercancías, lo cual supone la eliminación gradual de las barreras arancelarias y no arancelarias. Por lo tanto, hay ciertos privilegios en los tratados de libre comercio que se sustentan, señores, sobre 2 grandes columnas, el trato nacional y la no discriminación. Por lo tanto, bajo la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida, supone que a nuestros socios comerciales les vamos a dar el mejor trato como si fueran mexicanos en México. Luego entonces, como participamos en absoluta igualdad de condiciones, es que en los tratados se establecieron ciertas medidas de transición para, sobre todo, fomentar, más que proteger, fomentar a la industria doméstica y que el día de mañana pudiera competir en igualdad de condiciones con los socios comerciales, ¿de acuerdo? Entonces, los tratados de libre comercio suponen que en las licitaciones de servicios solamente pueden participar personas de nacionalidad que pertenezca a países con los cuales tenemos suscrito tratado de libre comercio. Y en el caso de bienes, al margen de la nacionalidad del licitante, que el producto
provenga de un país con el cual tenemos suscrito tratado de libre comercio. Y bueno, señores, no saben en la práctica, este es uno de los grandes temas que aquí la ANADE se ha ocupado en alguna ocasión, de hablar de las reglas de origen, señores. Este es un tema crucial, muy difícil en las negociaciones internacionales, créanme, porque se puede hacer alquimia de este tema. Porque hoy puedo maquilar en Malasia, en Singapur, en Corea, y decir que se fabrica en Estados Unidos porque tengo una oficinita de despacho en San Francisco. Entonces, esto es un tema muy triste que se presenta y sobre todo afecta mucho a nuestra industria nacional también, señores. Aquí están presentes abogados de laboratorios farmacéuticos nacionales, prestigiadísimos laboratorios nacionales, que han sufrido los embates de licitantes que sin escrúpulos falsean información sobre el origen de los bienes, señalando que los fabrican en México, que reúnen los grados de control nacional, y no es cierto, provienen incluso de países de Oriente, cuya procedencia solo Dios sabe, ¿verdad? Cuyos efectos farmacológicos que Dios nos agarre confesados. Pero finalmente nos manifiestan bajo protesta, y al hacer las investigaciones, la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Industria Pesada y Alta Tecnología, se enfrenta con muchos obstáculos. Entonces, este es un tema en el que hay que trabajar mucho más. Y esto afecta mucho a las relaciones comerciales internacionales. Tan es así que la Organización Mundial de Comercio ha tomado cartas en el asunto. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la parte interesante de los tratados de libre comercio. Simplemente, como cuestión cultural, tenemos hoy 10 tratados de libre comercio y uno con el Japón, que le llamamos Acuerdo de Asociación Económica. Lo tenemos con América del Norte, lo tenemos con Colombia, porque acuérdense que Venezuela quedó fuera desde el 2006, junto con su primo Evo Morales en Bolivia. Muy preocupados que ya no tenemos tratado de libre comercio con Bolivia. Las importaciones de estaño y de coca pues han bajado. Costa Rica, Nicaragua, Chile, Unión Europea, Israel, Triángulo del Norte. El Triángulo del Norte, que es Guatemala, Honduras y El Salvador, hoy no tiene capítulo de compras gubernamentales. Entonces, es para nuestra materia como si no lo tuviéramos, ¿de acuerdo? Con la Asociación Europea de Libre Comercio, con la República Oriental del Uruguay, que tampoco tiene hasta este momento capítulo de compras gubernamentales, y el Acuerdo de Asociación Económica con el Japón. Son los que tenemos vigentes. Por cierto que esta presentación, si les interesa, yo la pondría con muchísimo gusto a disposición de aquí de la asociación, para que, si la quieren guardar de recuerdo, pues ahí la tengan. Bueno, oigan, ¿y cómo saber si nos aplica el TLC? Pues la regla del 1, 2, 3, 4, así de fácil, señores. Tratado de Libre Comercio para el mundo. Paso número 1, ¿es usted sujeto? ¿Y cómo saber si soy sujeto o no? Ah, pues me voy a las listas de cada uno de los países miembros. Si ahí aparece que el Instituto Mexicano de Seguro Social es sujeto, ah, pues entonces sí soy. No, no estoy aquí, ah, pues no eres. Entonces, como en el póker, te plantas, no aplicas TLC, y entonces, ¿qué aplicas en la pirámide jerárquica? Te vas a la ley. Y la ley te dice que las licitaciones serán nacionales o internacionales abiertas, pero no te aplican las de TLC, ¿está claro? Suponiendo que pasas en el número 1, entonces vamos a revisar umbrales, el monto de las operaciones. Un umbral es un límite. De cierto límite hacia arriba, las operaciones deben de quedar bajo cobertura de tratados. Si está por debajo de los umbrales, se plantan y aplican la ley. ¿De acuerdo? Que los umbrales son muy fáciles de definir. $50,000 hacia arriba, sin IVA, claro, a partir de operaciones de dependencias del sector central. Y en entidades, $250,000 hacia arriba, sin el IVA también. Claro que estas cantidades se indizan con la inflación americana del año de 1994 a la fecha, entonces esos tales 50,000 ya no son alrededor de $67,500 más o menos, y son $280,000 en promedio los umbrales para las entidades paraestatales. Y para evitarnos este problema, la Secretaría de Economía semestralmente emite, junto con la función pública, un oficio circular en donde establece la equivalencia de los umbrales que habrá de regir durante un semestre, para evitarnos que por el deslizamiento cambiario que existe en nuestra moneda, pudiéramos tener confusión. Entonces, establece una cantidad fija que aplicará del 1 de enero al 30 de junio, del 1 de julio al 31 de diciembre de cada año. ¿De acuerdo? Suponiendo que nuestra operación supere el umbral, vámonos a las exclusiones. No todas las materias
están inscritas en los tratados de libre comercio. Hay materias que excluye el gobierno federal, por ejemplo, temas de seguridad pública, temas de protección intelectual, por ejemplo, el caso de patentes, marcas, derechos exclusivos, micro, pequeñas y medianas empresas. Pues entonces eso lo saca de los tratados. Entonces, si está excluido, aplicas ley. Y nos vamos a las medidas de transición en las reservas. Las medidas de transición es aquel periodo de tiempo en el que, no obstante que ya está vigente un tratado de libre comercio, no le aplica todavía el tratado de libre comercio en el capítulo de compras gubernamentales, para que se aproveche a fomentar a la industria doméstica. Pasado ese tiempo, entramos en igualdad de condiciones a competir con los socios comerciales. Tuvimos medidas de transición, sobre todo, ustedes las recordarán, en productos auxiliares para la salud, los famosos PAPs, que son medicamentos y material de curación. Por ejemplo, el Tratado de Comercio América del Norte lo tuvimos 8 años, del 1 de enero del 2004 al 1 de enero del 2002. Perdón, dije 1 de enero del 94, perdón, al 1 de enero del 2002. Esos 8 años, si bien teníamos Tratado de Comercio de América del Norte, no nos aplicaba en el capítulo de compras gubernamentales para que la industria mexicana se pusiera las pilas para poder ser más competitiva, y una vez que concluyera esa medida, pudiéramos competir en igualdad de condiciones. Y así opera en todos los tratados, ¿eh? Y las reservas son cantidades fijas que tiene el gobierno mexicano, que al final del día son cantidades virtuales, que puede gastarse el gobierno en licitaciones públicas que, debiendo quedar bajo la cobertura de tratados de libre comercio, porque se satisface el requisito 1, 2, 3, pueden hacerlo mediante licitaciones nacionales como operaciones de fomento. Esas cantidades hoy son alrededor de 1.400 millones de dólares anuales no acumulables. Y la regla es muy simple, porque no hay desayunos gratis. Uno, señores, la reserva no puede ser superada en un 20% para un mismo tipo de bien o servicio, porque implicaría sacar ese bien del tratado. Por ejemplo, en medicamentos, yo no puedo reservar más allá del 20% de los 1.400 millones. El 20% de 1.400 millones son 280 millones de dólares, que para los efectos prácticos es caja chica para compra de medicamentos, no es nada. Y la verdad es que esa reserva se la pelean a pellizcos, rasguños y mordidas la industria nacional, a través de Canifarma, y en el ala nacional, la ANAFAM, pues distribuyen qué partecita de ese pastel le van a dar a las industrias nacionales para que en licitaciones nacionales puedan comprarse sus productos. Porque de otra suerte, por los umbrales, prácticamente se van todas a licitaciones internacionales bajo coberturas. ¿De acuerdo? O bien, también, no se puede reservar más allá del 10% del monto total de las compras de una misma dependencia o entidad sujeta, porque implicaría sacarla. O sea, el IMSS, por ejemplo, solito no puede reservar más allá de 140 millones de dólares. Entonces, si se dan cuenta, se van reduciendo los universos del uso de la reserva. Pero ¿saben cuál es el problema y lo dramático que hay, señores? Que esta reserva, como dicen los juniors, no nos la estamos acabando. Porque sin duda hay cierto tipo de bienes o servicios que podríamos reservar inclusive todo, pero están limitadas estas cantidades. Y el resto, señores, en realidad no hay industria mexicana a la cual fomentar. Ese es el tema. Eso es algo a reflexionar, señores, respecto a los tratados. Bueno, en contraposición, le decimos licitación bajo cobertura de tratados, también llamada en la jerga diferenciadas. ¿Diferenciadas de qué? Pues de las internacionales abiertas, que también es en contraposición a cerrado. Cerrado es también lo de los tratados de libre comercio. Es abierta porque, 1, no se exige nacionalidad específica; 2, no hay requisito de producción en algún país, ni tampoco hay un grado de contenido nacional. ¿De acuerdo? Y también se utiliza cuando una licitación nacional se declara desierta, o bien cuando resulta obligatorio en términos de las reglas de los empréstitos que recibe el país. Léase, por ejemplo, cuando se utilizan recursos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, entonces él exige que sean mediante licitaciones públicas abiertas. ¿De acuerdo? Bueno, aquí está ya el procedimiento. Dijimos que era un proceso la licitación pública, porque implicaba concatenar distintas etapas para una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Suscribir un contrato que al final del día es la fuente generadora de los derechos y obligaciones. Por lo tanto, señores, fíjense, el mérito de su temporalidad, las etapas de una licitación podemos dividirlas en 3 clases: previas, propias y posteriores.
Etapas previas a la licitación pública supone que se elabore una preconvocatoria que se sube, como dicen los informáticos, a la página de transparencia de la dependencia de entidad, a efecto de que los interesados puedan hacer cuantas observaciones estimen pertinentes por un plazo no menor de 10 días hábiles. Una vez que se reciben las observaciones, ya se elabora la convocatoria. Pero en realidad, señores, el procedimiento arranca desde el momento en que esa convocatoria se da a conocer públicamente. Desde ese momento, señores, tiene efectos vinculatorios, jurídicamente hablando. No antes. Antes no tengo mecanismos de impugnación. Aquí sí, a partir de la publicación de la convocatoria, y este procedimiento concluye con el fallo. Esto es un tema interesante porque fue materia de la reforma del 2009, porque antes el procedimiento concluía hasta la firma del contrato. Y dirán ustedes que no es mera disquisición académica, sí tiene una trascendencia fundamental, señores. Les voy a explicar por qué. Entonces, arranca con la convocatoria y concluye con el fallo. En el ínter hay varias fases, por supuesto. Una vez que se publica la convocatoria, se tiene la obligación de llevar a cabo al menos una junta de aclaraciones, que para poder participar hay que presentar una carta que llamamos de manifestación de interés, que no es otra cosa más que el interés jurídico que el día de mañana debemos acreditar en caso de que querramos impugnar la convocatoria y o las juntas de aclaraciones. ¿De acuerdo? Algunas instituciones, y es casi excepcional, hacen un registro previo de participantes, pero la inmensa mayoría se van directamente al acto de presentación y apertura de proposiciones. Aquella junta pública a la que se refiere 134, en la que libremente se presentarán proposiciones solventes en sobre cerrado, bueno, ese es el acto de presentación y apertura de proposiciones, y concluirá con el fallo. Y aquí es la parte interesante, porque aquí el derecho administrativo vuelve a ser gala de la supletoriedad del derecho común. ¿Por qué? Porque volvemos a aceptar la doctrina de que una oferta aceptada hace que nazca el contrato, más allá de la forma que tome. ¿Por qué? Porque hoy, con las reformas del 2009, en materia de adquisiciones, que quede claro, porque en obra pública se requiere la firma del contrato para que nazcan los derechos y obligaciones. En adquisiciones no. En adquisiciones, a partir del fallo, ya se hacen exigibles los derechos y obligaciones inherentes ¿a qué, señores? Si no he firmado contrato, inherentes al modelo de contrato que como parte integrante de la convocatoria se incluyó. ¿Está claro? Pero algo muy importante, previa requisición de los bienes o servicios. Si no hay esa requisición, no estoy obligado a suministrar, ¿está claro? Porque también esa es la única parte que yo voy a tener como particular para poder cubrirme el día de mañana si por alguna razón no se firma el contrato, ¿cómo cobro si no tengo una constancia de que me han requerido esos bienes o servicios? ¿De acuerdo? Ahí concluye el procedimiento y lo demás serán efectos de la licitación. Se formalizará el contrato, se ejecutarán los términos y condiciones pactados y si no les importa, claro, el pago. ¿De acuerdo? Ahora fíjense, el mismo procedimiento pero llevado a su cronograma. Fíjense. Primer tramo de eventos, entre publicación de convocatoria y acto de prestación y apertura de proposiciones, tenemos, según sea una estación nacional, una internacional abierta o bajo cobertura de tratados, 15 días naturales como plazo mínimo, 20 días naturales o 40 días naturales. Si existen razones justificadas para reducir este plazo y siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, entonces podemos limitar este plazo hasta 10 días naturales. ¿Está claro? En segundo lugar, la junta de aclaraciones se hace en cualquier momento desde que se publica la convocatoria y, ojo, hasta 6 días naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones. Esos 6 días naturales son días sagrados para que los licitantes puedan preparar una proposición solvente. Si acaso, señores, surgiere un cambio en la convocatoria que no provenga de la junta de aclaraciones, puede hacerse siempre y cuando medien cuando menos 7 días naturales al acto de presentación y apertura de proposiciones. Ahora, señores, ¿qué pasa si una institución se ve en la necesidad de hacer un cambio o de prorrogar una junta de aclaraciones invadiendo estos 6 días naturales? Pues no pasa nada porque simplemente el acto de presentación y apertura de proposiciones se recorre sin mayor formalidad. Hoy las convocatorias se dan a conocer exclusivamente en Compranet y un extracto en el Diario Oficial de la Federación. Pero para todos los efectos legales, los plazos, términos y condiciones señalados en Compranet son los que prevalecerán. ¿Está claro? Segundo tramo de eventos. Del acto de presentación y apertura de proposiciones, el fallo.
si en el primer tramo de eventos hablábamos de plazos mínimos, ahora vamos a hablar de plazos máximos. El fallo habrá de emitirse dentro de los 20 días naturales siguientes, contados a partir de la fecha del acto de presentación, apertura de proposiciones, pudiendo incluso diferirse el fallo hasta por otros 20 días naturales. Ahora, fíjense, también fue reforma del 2009. Ahora, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, solamente van a pasar 4 cosas. Número 1, se reciben los sobres. 2, se abren y se da lectura. Número 3, en voz alta a la parte económica. Y número 4, se hace constar la documentación que se entrega a través de requisitar el famoso checklist o la lista de verificación, qué entregas o qué no entregas. Pero no hay un pronunciamiento de las dependencias y entidades respecto a aceptar o rechazar una proposición, sino que simplemente todas se reciben para su ulterior revisión. Por lo tanto, es hasta el fallo en donde se hará constar el resultado de la evaluación tanto técnica como económica en lo cuantitativo y en lo cualitativo. De suerte tal que el fallo será el acto administrativo a través del cual se manifiesta la voluntad del Estado en el sentido de aceptar o rechazar pues una proposición. Y como ya hemos visto a partir del fallo, y entramos al tercer tramo de eventos, señores, se generan los derechos y obligaciones. En pocas palabras, utilizando la terminología civilista, nace el contrato. Nace el contrato. ¿De acuerdo? De ahí que se hagan exigibles los derechos y obligaciones, pero sujeto naturalmente a que se firme el contrato dentro de los 15 días naturales. ¿De acuerdo? O bien en una fecha señalada previamente en la convocatoria o en el mismo fallo y que deberá de quedar comprendida en estos 15 días naturales. Es bien importante, señores, firmar los contratos, porque si acaso no se llegaren a suscribir, entonces sí hay sanción, tanto para el licitante omiso como eventualmente para la dependencia o entidad. ¿Está claro? Una vez firmado el contrato, se ejecuta en un plazo X, es una variable según el tipo de bien o servicio, y vamos a pagar. Y el pago será dentro de los 20 días naturales siguientes, contados a partir de que se ingresen los documentos al cobro, previa constancia de recepción de los bienes o servicios. Y hasta acá se escuchó la carcajada, ¿verdad? Porque pues esto tiene una trampa mortal, como ustedes saben. A sus clientes luego no les pagan el tiempo. Son 30, 60 y 90 vueltas para que nos paguen. Pero ¿cuál es el tema, señores? En realidad, la función pública tomó cartas en el asunto y el día 9 de septiembre de 2010, entre otros lineamientos que expidió, están unos que se llaman de agilización de pago a proveedores, para efecto de determinar que el plazo máximo entre la entrega de los bienes y el pago será de 30 días, contando dentro de ese plazo los 20 a que se refiere nuestra ley. En otras palabras, quiere decir que el plazo de recepción de los bienes debe de ser cuando más en 10 días naturales, si no es que la regla genérica sea que a las 24 horas. ¿Por qué, señores? Porque ese es el pan nuestro de cada día. Las dependencias y entidades, pues sí, tienen los bienes, pero no los reciben, y al no recibir no podemos facturar. Al no poder facturar, no podemos cobrar. ¿Ven esa trampa? Pues los lineamientos de función pública exigen incluso que los órganos internos de control estén atentos a que se cumplan estos lineamientos. Y por eso dice que a través de cadenas productivas de Nacional Financiera se podrá tener como documento probatorio de que la institución está en mora. ¿Está claro? Esa es la licitación pública, ¿de acuerdo? Hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones a la licitación pública? Aquellas que se generan o por el monto de la operación o bien por la naturaleza de los bienes o servicios o los fines que se persiguen con la contratación. Si es por monto, los presupuestos de egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal, atendiendo al volumen anual de adquisiciones, definirá las cantidades que se pueden utilizar para adjudicación directa o bien para invitación a cuando menos 3 personas, considerando el valor por operación, siempre y cuando haya saldo disponible, sin considerar el IVA, sin fraccionar la operación, y que el monto total de todas las operaciones que una institución realiza en amparo de este precepto no exceda del 30% del volumen anual de adquisiciones. Y aquí tienen el ejemplo de cómo son las tablas del presupuesto de egresos. En el caso específico, en 2012, ustedes pueden observar que hay 3 grandes columnas. En la primera de ellas, vamos a ver cuál es el presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios de cada una de las instituciones. En la segunda columna nos da el rango máximo de adjudicación directa por operación, sin considerar el IVA. Y en la tercera columna, el rango máximo de adjudicación mediante el procedimiento de invitación a cuando menos 3 personas.
Así, por ejemplo, una chiquitita que no compra arriba de 15 millones de pesos al año puede adjudicar en forma directa contratos desde $1 hasta 147,000. De 147,001 hasta 504,000 mediante invitación a cuando menos 3 personas. Y de 504,001 en adelante sería una licitación pública. O los ricachones que compran más de 1,000 millones de pesos al año pueden adjudicar en forma directa hasta 389,000 pesos. Y de 389,001 hasta 2,678,000 mediante invitación a 3. Arriba de 2,678 tendría que ser una licitación pública. Ahora, no todas las excepciones, señores, son por monto, evidentemente, sino hay otras que atienden, repito, a la naturaleza de los bienes o a los fines que se persiguen con la contratación. Para esos efectos, el artículo 41 de la ley nos habla de que hay 20 supuestos distintos de excepción que pueden no llevar a cabo licitación pública, y queda a criterio del área requirente de los bienes definir el procedimiento que ha de seguirse, es decir, señores, si es una adjudicación directa o una invitación a cuando menos 3 personas. Recuerden, si es una invitación a cuando menos 3 personas, ¿a quién se invita? A quien tenga capacidad de respuesta inmediata, solvencia técnica, económica y legal suficiente para cumplir con sus obligaciones, y que el tipo de bien o servicio tenga que ver con la actividad comercial o industrial que realiza. ¿De acuerdo? Ahí tienen los ejemplos. Me voy a centrar en 2 temas básicos y que aquí la ANADE se ha ocupado mucho de estudiar, que son los temas de la propiedad industrial. ¿De acuerdo? Hay un comité específico aquí en la ANADE. Bueno, señores, fracción primera del artículo 41. Las dependencias y entidades, dice el encabezado, podrán no llevar a cabo. Podrán, quiere decir que es potestativo, ¿de acuerdo? Podrán no llevar a cabo licitaciones públicas en los casos siguientes. Fracción primera. Cuando se trate, fíjense bien, de oferente único en el mercado, porque no exista sustituto o alternativa técnicamente razonable, porque se trate de la titularidad de las patentes o sus licenciatarios, derechos de autor o derechos exclusivos, o bien se trate de obras de arte. Fíjense toda la riqueza que tiene esta fracción primera. En el caso de los laboratorios farmacéuticos es crucial esta fracción, porque muchos, naturalmente, ostentan títulos de patente o licencias de explotación exclusiva que buscarán ser tuteladas a través de excepciones a la licitación pública. Y como no se da la hipótesis de concurrencia, porque es obvio, porque la patente es un privilegio que permite de forma exclusiva explotar por un determinado tiempo, entonces tendrá que ser lógico una adjudicación directa, naturalmente. Ese es el primer caso que quiero tratar. Segundo caso. Eso, obviamente, si hay patentes, marcas, derechos de autor, pues eso atiende a la naturaleza del bien. Pero si atendemos a la finalidad de la contratación, la muestra la tenemos en la fracción segunda. Cuando peligre o altere el orden social, la economía, el medio ambiente, los servicios públicos, como consecuencia de casos fortuitos o de fuerza mayor. Sería patológico pensar que ante una circunstancia fortuita, el gobierno tenga que licitar públicamente. Imagínense una inundación. Espérenme, para llevarles cobijas y tiendas de campaña a la población en desgracia, tengo que licitar porque dice la Constitución. Pero en 90 días que venga ya con los bienes, muy transparente y en las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad, aquí están los bienes. Pero mientras no te me vayas a ahogar, por favor, ¿saben que no? Ahí prevalece el principio de salvaguardar la seguridad del medio ambiente, los servicios públicos, por una situación fortuita. ¿Está claro? Entonces son ejemplos de excepciones a la licitación pública. ¿Y quién las califica? Un cuerpo colegiado interno que existe dentro de las instituciones que se llama Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Hay casos que pasan por el comité, otros que no pasan previamente por el comité, incluso hay supuestos en donde la propia ley invita a que preferentemente se hagan ITPs. O sea, invitaciones a cuando menos 3 personas. Sugiere que sean mediante invitaciones a cuando menos 3 personas. ¿De acuerdo? Bueno, señores, llegamos al punto de los contratos. Señores, el contrato es la fuente generadora de los derechos y obligaciones. Dirá el maestro Sánchez Román, la fuente por antonomasia de las obligaciones. Pues el derecho administrativo no puede ser diferente, señores. En México no tenemos un código administrativo. Entonces, con toda humildad, tenemos que reconocer en el derecho administrativo que seguimos abrevando los principios del derecho común. La definición del contrato, sus elementos, modalidades, nulidades, son las mismas que existen en el Código Civil Federal. ¿De acuerdo? Claro,
simplemente bajo la hipótesis de que como se trata de un régimen de orden público, tenemos cláusulas exorbitantes del derecho común, que es lo que nos diferencia el contrato administrativo de derecho público del contrato meramente administrativo. ¿Sí está claro? Entonces, para estos efectos, nuestras leyes establecen cuáles son los requisitos mínimos de los contratos, los efectos del fallo, la formalización de los contratos, cómo es el precio y el pago en los contratos, las garantías y las penas convencionales, las modalidades de contratación como los convenios modificatorios, contratos abiertos, contratos de abastecimiento simultáneo, accidentes que puedan sufrir los contratos como la suspensión temporal, terminación anticipada o rescisión de contratos, las prohibiciones y limitaciones para celebrar propuestas, vamos a presentar propuestas o celebrar contratos con el gobierno federal. Esta, por cierto, es lo que conocemos como la Midnight Letter, porque es cuando van los proveedores a preparar su oferta, ya están a punto de cerrar el sobre, y la carta del 50 de la ley de adquisiciones, no la hemos firmado. Pues pasa al departamento de grafoscopía, en donde el director general firma, y entonces, señores, la incluimos en el sobre. ¡Ay, la carta del 50! ¿Qué dice? No sé, hijo, pero si no la metes, nos descalifican. Bueno, pues es una carta en la que, bajo protesta de decir verdad, manifestamos que no estamos en un supuesto de prohibición o limitación. Pero como dicen en España, pues anda, vete morena, que andas manifestando falsamente, te agarran en la movida y entonces comprometes a la empresa, señores, inclusive con una sanción tan grave como es la inhabilitación. Cuidado pues con esas manifestaciones bajo protesta de decir verdad, porque oigan, señores, nuestros procedimientos son protestantes, porque hay que protestar cualquier cantidad de cartas, bajo protesta de decir verdad, de que reúne el grave contenido nacional, que produciré los bienes en México, bajo protesta de decir verdad que este producto viene de un país que voy a tener un sujeto tratado de bajo protesta de que me voy a portar bonito y no voy a incurrir en actos de corrupción, se llama el pacto de integridad, bajo protesta de decir verdad que no estoy en los supuestos de prohibición o limitación. Bueno, cualquier cantidad de cartas. Basta con que una sola diga algo falso para que en ese momento comprometan a la institución. Dejen que los descalifiquen, que es lo de menos. El problema es que se les puede instruir un procedimiento administrativo sancionador. Eso lo veremos como corolario de nuestra charla, cuando son las acechanzas que tienen estos procedimientos. ¿De acuerdo? El caso de 32D del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué dice el Código Fiscal? Las dependencias y entidades no deben de contratar con personas físicas o morales que no se encuentren al corriente en el pago de sus contribuciones fiscales. ¿Cómo le hago para los efectos? Bueno, pues utilizando nuestra firma electrónica avanzada, hacemos una consulta al portal del SAT para que nos diga si estamos al corriente. Si nos contesta que no hay problema, adelante, señores, firmamos el contrato sin mayor problema. ¿De acuerdo? Y la aplicación de deductivas en caso de trabajos mal ejecutados, faltantes o defectuosos. Bueno, ahí vienen después ya los temas que en particular se refieren en el reglamento en materia de contratación, como es el caso de las fórmulas de escalación, requisitos de contratación, formalización de contratos mayores a 300 veces el salario mínimo que vigente del DF, el costo horario en contratos de asesoría y consultoría, cómo se formalizan los contratos, cómo se hacen los contratos abiertos, la reducción de garantías de cumplimiento en caso de que se demuestre que ha tenido un comportamiento excepcional del proveedor, y de acuerdo con su índice de cumplimiento se puede ir reduciendo ese límite de garantías, contratos plurianuales, prohibiciones y limitaciones para cerrar contratos, plazos de pago, corrección de facturas, convenios modificatorios, ampliación de la vigencia de los contratos, pagos progresivos, pronto pago, penas convencionales por retraso, aplicación de deductivas, rescisión de contratos, finiquito de contratos, cancelación de partidas, gastos no recuperables, terminación anticipada y características de las garantías. La verdad, señores, como diría Rachmaninoff, variaciones sobre un mismo tema. O sea, al final del día, piensen, señores, a un principio general, para que no les agobie todos los temas, que barbaridad, no digo nada. No, señores, tranquilo. El contenido y alcance de un contrato no puede ser otro más que el que establezca la convocatoria. Inclusive, señores, si llegare a haber un conflicto de interpretación entre el contrato y la convocatoria, ¿qué creen que debe de prevalecer? La convocatoria. ¿Por qué? Porque nuevamente en términos civilistas el motivo determinante de la voluntad del Estado está plasmado precisamente en la convocatoria. ¿Está claro? Entonces, recuerden, muy fácil, los contratos tienen tres clases de cláusulas: esenciales, naturales y accidentales. Las esenciales comunes a cualquier contrato: consentimiento y objeto. Bueno, si no, no hay contrato, por Dios.
naturales son los que le distinguen un contrato de otro, si es de adquisición, si es de arrendamiento, si es de servicio, que por cierto, dicho sea de paso, conforme se han ido haciendo complejas las relaciones comerciales con el Estado, difícilmente hoy vamos a encontrar un contrato típicamente de adquisiciones, típicamente de arrendamiento o típicamente de servicio. ¿Por qué? Porque en realidad hay una mezcla entre todos ellos, son casi todos innominados, ¿de acuerdo? Y las cláusulas accidentales es todo el reducto de requisitos, términos y condiciones establecidos en la convocatoria. Plazos de entrega, penas condicionales, garantías, suspensión temporal, rescisión, terminación anticipada, etcétera, etcétera. Todos los anexos de las convocatorias son las que se contienen en los contratos respectivos. Entonces deben de cuidar, pues, que el contrato sea congruente con lo que se estableció, tanto en la convocatoria como en la proposición declarada ganadora, porque finalmente ese es el acuerdo de voluntad. ¿De acuerdo? Bueno, y finalmente, señores, no por ello menos importante, oportunidades y acechanzas en la contratación pública. Señores, es una gran oportunidad, un gran mercado el sector público. Sin lugar a dudas, el gran demandante de bienes y de servicios de este país es el gobierno. Por lo tanto, todos los particulares están ávidos de celebrar contratos con el gobierno. Representa grandes proyectos, grandes inversiones, pueden ser grandes utilidades. Nada más que como grandes contratos, grandes temas, puede tener amenazas, puede tener acechanzas. Entonces nuestra obligación como abogados, ustedes lo saben perfectamente, nuestra labor es eminentemente preventiva, más que correctiva. La prevención es mucho menos onerosa que la corrección. Entonces, nosotros debemos de cuidar esas oportunidades y acechanzas, diríamos en términos más sencillos, ubicarlas antes de los procedimientos de contratación, durante los procedimientos y posterior a la contratación. Me detendré unos minutitos, espero no estar abusando de su gentileza, para los efectos de decir, saber, antes de los procedimientos. Esto, quizá aquí los abogados ni siquiera nos llaman, porque luego los abogados nos traen como perros de pueblo, hijo. Los amarran cuando hay fiesta y nos sueltan cuando hay bronca. Entonces, eso es un problema. Entonces, no nos dan cuenta de lo que están haciendo antes. Ya nos enteran cuando tienen el problema encima. Es que si me hubieras llamado, es que no sabía. Bueno, entonces, ese es un tema interesante. Resulta, señores, que antes de los procedimientos de contratación, hacen toda su labor de venta. Está perfecto, válido. Pero ojo, señores, hay normas éticas también, normas de compliance, como dicen elegantemente los americanos, que se tienen que cumplir, sobre todo por parte de los particulares. Naturalmente que las dependencias y entidades pues tienen una ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos que se tiene que observar con toda cabalidad y cuya inobservancia naturalmente apareja la imposición de una sanción al servidor público. Pero para las empresas, fíjense lo interesante y lo preocupante que debe de ser, y quizás hasta deba de ser, Alberto, motivo de un análisis que haga la NADE también, sobre todo porque es un tema empresarial 1000%, que se acaba de aprobar, señores, en el Congreso de la Unión, mas no se ha publicado aún en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal Anticorrupción y Contrataciones Públicas, que es, si me permiten nuevamente, aludiendo a nuestros amigos informáticos, un copy and paste de la FCPA americana, de la Foreign Corrupt Practices Act y del Anti-Bribery Act de Reino Unido, señores. Nada más que la tropicalizaron a la mexicana, señores. Y esto es preocupante, señores, preocupantes, porque se nos olvidó que la FCPA está hecha para americanos, la Anti-Bribery Act para los europeos, pero esta ley está hecha para mexicas, hijo. O sea, no puede ser de la noche a la mañana. Y entonces fíjense que nos pasó algo muy interesante que también aquí la NADE ha platicado en reuniones sobre temas de competencia económica. ¿Se acuerdan que el 10 de mayo, no sé por qué premonitorio, pero así fue, del 2010 se reformó la Ley Federal de Competencia Económica, en donde se recrudecieron las sanciones económicas para establecerlas sobre porcentajes de las operaciones e inclusive se instituyó hasta pena privativa de libertad para prácticas monopólicas, ya absolutas, ya relativas? ¿Se acuerdan? Bueno, como las leyes de contratación pública eran bastante indulgentes respecto a las sanciones, porque la sanción que prevé la ley de adquisiciones o la ley de obras es simplemente por violar la ley per se, pero no castiga actos de opacidad, no castiga actos de corrupción, señores. Entonces,
la presión de los organismos internacionales, como la Organización Mundial de Comercio, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Administrativo, inclusive el Banco Mundial, recomendaron que México adoptara estas mejores prácticas en materia de lucha contra la corrupción. No en vano, señores, el señor Presidente de la República promovió una reforma constitucional y también para crear una fiscalía especializada, ¿se acuerdan?, para combatir delitos de corrupción, ¿se acuerdan? Bueno, inclusive si ustedes revisan las plataformas de los candidatos a la presidencia de la República, bueno, quienes la tienen, por supuesto, señores, fíjense cómo todos están atendiendo este tema de lucha contra la corrupción. De una u otra forma lo están haciendo, hasta creando secretarías de justicia y todo ese tema. ¿Por qué? Porque hasta ahora las sanciones eran veniales. Una sanción económica de 50,000 veces el salario mínimo elevado al mes, hombre, lo pagan de caja chica en un contrato de 500 millones de pesos o 500 millones de dólares, lo mismo da, señores, no tienen mayor problema. Ah, pues una inhabilitación temporal para presentar propuestas de contratos, ya se las ingeniarán, señores. Como diría mi maestro Nava Negrete, el hambre del litigante siempre le va a encontrar la forma de darle la vuelta y va a constituir otras empresas o vía interpósita persona y seguirá cometiendo sus fechorías. Eso no lo inhibe. Pero ¿qué tal si ahora los castigamos con un porcentaje de las operaciones? Hasta el 30% de las operaciones. Multas que pueden llegar hasta 130 millones de pesos. Creo que ya es un poquito inhibidor el tema, ¿verdad? No está prevista la pena privativa de libertad, porque se quiso a propósito deslindar el tema administrativo del tema penal. Pero no duden, señores, que próximamente a una ley que todavía no sale la vayan a modificar también para incluir penas privativas de libertad. Entonces, este tema es uno de los principales puntos que hay que estudiar y que apenas se va a publicar en el Oficial de la Federación. Entonces, antes de los procedimientos, pues salvaguardar los principios éticos de las empresas, sobre todo. Durante los procedimientos de contratación, lo que les he pedido, señores, cuando preparen sus ofertas, cuiden que no se vaya a falsear información. Y posterior a la contratación, hay que vigilar que los contratos se cumplan, señores. Porque esto es como los alpinistas. Llegar a la cima es apenas la mitad del camino. El chiste es que bajen sanos y salvos. Oye, sí, llegó, conquistó el Everest, pero se dio un batacazo por ahí. Ya no llegó. No se puede decir que fue exitoso, ¿verdad? Para los vendedores, la cima no es vender, sino cobrar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el punto. Entonces hay que vigilar. Y por eso, como dicen los americanos, los do's y los don'ts, lo que sí y lo que no se debe de hacer en los procedimientos de contratación, que nos vincula a temas de infracción administrativa y por lo tanto su sanción. Las infracciones en el ámbito administrativo, las cuales se aplican sin perjuicio de las de orden civil o incluso penal que pudieran llegarse a generar, pueden consistir en multas, ya vi que es genial, desde 50,000 veces el salario mínimo, o la inhabilitación temporal desde 3 meses a 5 años, que esta sí es grave, por supuesto, y si es el caso de servidores públicos, bueno, en términos de la ley de la materia, ¿de acuerdo? Hay causales por las cuales, se puede inhabilitar a una empresa, por ejemplo, si deja de formalizar más de dos contratos en un plazo de 2 años calendario, contados a partir de la primera omisión. Si se le rescinden más de 2 contratos en un periodo de 3 años calendario por más de una dependencia o entidad, o bien si trata de entregar bienes de distinta naturaleza o incurre en incumplimientos que causen graves daños o perjuicios. La favorita de todos, por proporcionar información falsa, actuar con dolo o mala fe. Fíjense, en la presentación de proposiciones, en la formación de contratos durante su ejecución, en la interposición de una inconformidad o en una solicitud de conciliación. Puede ser causal de inhabilitación. Bueno, esta es hasta ridícula, pero por tontos. Porque en una consultoría en materia de contrataciones se descubra que parte de los honorarios se le devuelven al servidor público. Bueno, esto fue hecho por el Banco Mundial. Eso a quien hay que castigar es a quien lo da por tarugo. O aquellos que se conforman por escrito con el solo propósito, señores, de entorpecer o dilatar los procedimientos. A veces, fíjense que a veces el gobierno se ha dado balazos en el pie, porque ha inhabilitado proveedores únicos que luego requiere. Bueno, señores, la función pública excepcionalmente puede autorizar celebrar un contrato con una empresa inhabilitada. ¿De acuerdo? El procedimiento que se sigue está regido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que al efecto también aplica en forma supletoria. Se notifica
al presunto infractor las causales por las cuales ha incurrido en un incumplimiento a la ley, se le da un plazo no menor de 15 días hábiles para que manifieste lo que hecho convenga, 15 días hábiles que pueden pedirse hasta la mitad más en términos del 31 de la propia ley del procedimiento administrativo, se presentan pruebas y alegatos, se emite la resolución administrativa que puede ser sancionadora o exoneradora. Ustedes han visto en el Diario Oficial de la Federación, todos los días aparece un chisme bajo el rubro de función pública, se sanciona al proveedor la idea bonita esa del CD con 3 meses, con 6 meses, con 8, con 2 años, 5 meses. Pero bueno, si quieren el chisme, vayan a la página de compranet.gov.mx, tiene un módulo de proveedores y contratistas sancionados, le das en doble clic, les despliega el listado, colocan el cursor en el nombre que les llame la atención, les despliega el hipertexto y les cuenta el chisme. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo sancionaron? ¿De acuerdo? ¿Qué medios de defensa hay contra una sanción administrativa? Pues ustedes la conocen. En términos de la ley de procedimiento administrativo, es optativo, o bien irnos por un recurso confirmatorio, que se llama recurso de revisión, o bien un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. Si deciden irse por el recurso, les van a resolver rápido en contra, por supuesto, les confirman rápido y entonces tienen que impugnar en demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. Pero ojo, ahí lo que hacemos es impugnar la resolución del recurso y la resolución primigenia, ambas. Ventajas y desventajas. Digo, ventajas no le doy ninguna al recurso. Solo la suspensión, que también te la darían en el tribunal, sin sanción económica, si la garantizas en términos del Código Fiscal de la Federación. Pero la sanción administrativa no te la van a dar, ni en uno ni en otro, porque ya prácticamente ha sido criterio de la función pública no otorgar suspensiones en el caso de infracciones a las leyes de orden público. Y en el caso del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, las medidas cautelares, también ha sido ya criterio prácticamente unánime no obsequiarlas, señores. No obsequian las suspensiones, salvo que sea una crasa violación a derechos del propio promovente, ¿verdad? Y quien promueve una demanda de amparo indirecto ante un juez de distrito en materia administrativa, teniendo mucho cuidado de no caer en la trampa mortal del sobreseimiento, por precisamente el principio de definitividad, pues tendría que alegar justamente que violaron garantías de forma directa, porque ya se superó aquella jurisprudencia de los colegiados que señalaba que no había que agotar el juicio contencioso administrativo, toda vez que la ley de procedimiento contencioso administrativo establecía requisitos más gravosos para el otorgamiento de la suspensión que la ley de amparo. Se modificó la ley de procedimiento contencioso administrativo, ya no hay lugar a esto. Entonces, solamente que aleguemos inconstitucionalidad de la ley con base en la cual se impone la sanción, violación a tratados internacionales, solo así. Pero conste, están poniendo todos los huevos de la gallina en una sola canasta, porque donde les sobresean en el amparo ya perdieron el asunto. Porque además el viejo truco que muchos litigantes hacían era, presentabas el amparo, un amparo pues pesquisa, ¿verdad? A ver si pega y me dan la suspensión. No me la dan, me desisto y tengo tiempo para el juicio de nulidad. Pues no, señores, te sobresean el juicio de nulidad porque previamente habías agotado el amparo. Entonces es delicado este tema. Eso del amparo parece más a veces chisme de mercado que realidad jurídica, señores. Es la materia más técnica que hay jurídicamente. Tengo mucho cuidado de cómo se promueve. En fin, la situación es que la gran ventaja, y es que pues el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa me ha dado tarjetas para que se las dé, porque resulta que este es un juicio de litis abierta, señores. Tenemos oportunidad de oro para incluso poder salvar defectos que hayamos tenido en nuestra defensa primigenia. Podemos aportar incluso nuevas pruebas, nuevos argumentos, pero eso sí, la autoridad demandada no puede variar la litis. Yo sí, como demandante, no. ¿De acuerdo? Eso es un tema bien importante. Y claro, la crema innata de nuestra administración de justicia está aquí, ciertamente, porque de este lado siempre estará investido de muchas líneas, incluso políticas, en las decisiones que se toman hacia el interior de los órganos de control interno. Eso es lo lamentable. Peor aún, si interponemos el recurso, corremos el riesgo de no saber para quién trabajamos, señores, porque le abrimos los ojos a la autoridad de todos los defectos que pueda tener su resolución primigenia, me obsequian la revocación para efectos, ¿de qué? De que perfeccionen el acto y entonces el palo bien dado ahora impugnan. ¿De acuerdo? Ese es el riesgo. Finalmente, las oportunidades, señores. Como reflexión última, se los dejo de tarea, que son temas interesantísimos. En el ámbito de la salud pública, hoy tiene una gran importancia el tema de los servicios integrales. Los proyectos de prestaciones de servicios de largo plazo que van a migrar hacia las asociaciones público-privadas, el seguro popular.
Esto, pues, porque yo le di el énfasis hacia la industria farmacéutica. Pero si quieren verlo ustedes desde el punto de vista de la industria de la construcción, pues todos los grandes temas de infraestructura, señores. La infraestructura en materia carretera, en materia hidráulica, en materia de electricidad, en materia petrolera, etcétera. Son proyectos muy importantes. Y claro, tendría que ponerle también aquí como oportunidades, pues repasar también, señores, el régimen específico de contratación de petróleos mexicanos y organismos subsidiarios, que vaya, insisto, de suyo, es una plática totalmente distinta, señores. Vaya, tiene temas bien interesantes, muy novedosos, que tal vez valdría la pena que estas leyes de contratación pública abrevaran de esa ley de Pemex algunos principios que responden a mejores prácticas internacionales en la materia. ¿De acuerdo, señores? Pues este es el procedimiento de contratación pública, señores. Espero que lo disfruten mucho. Señores, muchas gracias. Yo les pediría, si tuvieran alguna duda, algún comentario, yo como el apóstol 13 habla y desaparece porque tengo una audiencia, pero la licenciada Paula Lujuando, que es una querida colaboradora asociada en este caso también, conoce muy bien la materia, y si quisieran ustedes comentar algún tema en particular, pues con mucho gusto yo los dejo en suerte con ella. Yo les agradezco muchísimo, de veras una gran distinción haber estado aquí en la NADE, de veras una institución hermana, como se los he dicho, de la barra, y pues me siento muy honrado estar con ustedes. Muchas gracias por su invitación, por sus gentilezas, de verdad. Y estoy a sus órdenes. Esta presentación se las dejo, ya la tiene aquí la NADE, pues si se las quiere hacer llegar, bueno, pues con muchísimo gusto lo que se les ofrezca, muy amables por todo. Gracias. Sergio, muchas gracias. Pues vamos a cambiar un poquito la mecánica. Le voy a pedir a Alberto que nos haga favor de entregarte este reconocimiento de parte de ANADE y del Instituto Juan Pablo II, que tiene su base en Curica. Muchas gracias. Es una asociación que se dedica a cuidar a muchachos de la calle, es una asociación que ve por el bienestar de una comunidad. Y pues muchas gracias por su excelente exposición. Muchas gracias. El licenciado Gerardo Nieto también tuvo que retirarse, me pidió que lo disculpara. Y adelante con las preguntas y respuestas, por favor. ¿Alguien nos pasó? Bueno, pues muchas gracias a tu Ricardo. Gracias. A ver, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy amable por la invitación. Muchas gracias. Bueno, con permiso, muchas gracias. Hasta luego. Perdón, con permiso, hasta luego. Nos vemos. Bueno, buenos días. Si tienen alguna duda, adelante, por favor. Mencionó que hay sanciones cuando existen procedimientos de inconformidad que son nada más meramente dilatorios, ¿no? ¿Cuándo se consideraría que un procedimiento de inconformidad es meramente dilatorio? Cuando no hay ningún argumento de fondo que sustente esa inconformidad. Esa es una opción. Otra es cuando de verdad es demasiado evidente que la inconformidad era improcedente. Nos tocó corregir un procedimiento de sanción para contratación de medicamentos, en las que se estaba afirmando que el medicamento tenía patente y demás, y no era patentado. Entonces eso fue muy obvio que no procedía la inconformidad. Ese es un ejemplo. Pero, o sea, no es arbitrario. No te podrías encontrar que se presentara una inconformidad bien fundada, y como fue improcedente te dijeron, no, mira, es improcedente, no la hiciste bien, o no es tanto que no la hagas bien, sino que es de verdad evidente que está mal hecho. No hay argumento. Es un ejemplo. ¿Alguien más? Si tenía alguna. Nos comentaba el doctor Guajuca que había unas sanciones en caso de que, una vez emitido el fallo en algún tipo de licitación, no recuerdo el nombre, pero no aquella que era para adquisición de bienes, otra.
y comentó que había, después del fallo, necesariamente que celebrar el contrato. Mi pregunta es, se supone que con el fallo se acepta la oferta que hacen algunos de los participantes en la licitación. ¿No podría reclamarse el otorgamiento y firma del contrato? Porque a lo mejor llegas, que me pasó en alguna ocasión, llegas a la dependencia de gobierno que hizo la licitación y pues resulta que no te firman el contrato, que no tienen elaborado el contrato, no obstante que hay fecha señalada y hora para ir a firmar el contrato, no lo firman. Vas con tu notario y das fe porque ya te las hueles que hay algo mal ahí, y que tú presente el representante legal para firmar el contrato por parte del participante adjudicatario del fallo, pues resulta que no te lo firma. ¿Qué tan factible es demandar eso en vía civil para obtener la firma, el otorgamiento y firma de ese contrato, la formalización del contrato? Es factible pero complicado. Ese justamente es un tema que tiene muchas aristas. Está ese que por el lado del proveedor, bueno, por el lado del proveedor se quiere reclamar el otorgamiento y firma del contrato porque la dependencia no lo quiere hacer, por parte de un tercero competidor, que ocurre en algunas licitaciones que en la presentación de la propuesta se pide un determinado, sucede mucho en medicamentos, se pide por ejemplo un 80% de cartas de apoyo de fabricantes y el 20% de la firma del contrato. Y suele pasar en ocasiones que ese 20% se tiene que otorgar, se tiene que presentar a la firma del contrato y al momento de la firma del contrato no tienen el 20%, por alguna razón no tienen alguna carta, entonces ambos alargan ese plazo. Entonces el tercero tendría la oportunidad de igual de demandar por la vía civil que el contrato no fue formalizado en tiempo y forma. Sí es factible demandarlo por la vía civil, pero resulta muy complicado por la cuestión del interés público. Finalmente dicen, tarda en firmarse, finalmente cuando tienen el pitazo, tienen la idea de que se va a firmar el contrato, las dependencias a veces se aceleran para la firma y a veces ya no hay sanción cuando se pasan esos días que tienen justamente para la firma. Entonces sí es factible, pero en la práctica resulta bastante complicado. Sí. Perdón, en este caso no consideraría procedente la inconformidad. No, la inconformidad es procedente hasta el fallo. Claro, pero entendí que la hipótesis es antes de la firma, no, o sea, hasta la emisión del fallo. Al momento de la emisión del fallo, lo que se puede impugnar es el fallo. Ya una vez pasada el plazo para la presentación, sea 6 o 10 días 6 o 10 días hábiles, dependiendo si es una licitación abierta, nacional o cubierta, se puede presentar una inconformidad, pero como en el caso de la firma del contrato, usualmente ese plazo excede, ya no es posible presentar la inconformidad. Pero la inconformidad suspende el efecto de la firma del contrato. ¿La inconformidad suspende? Sí, una vez obtenido el fallo, Ajá. se mete la inconformidad, suspende el momento de firma o no suspende la inconformidad. ¿No? O sea, me puedo inconformar, pero el efecto si lleva a cabo el contrato después de 6-7 días hábiles de haber emitido el fallo. Sí. Y una segunda pregunta, en funciones del artículo 41 de la fracción primera, que habla de patentes, ¿qué distinción existiría en funciones de que en el INPI tenemos dos tipos de gacetas, tanto la 47, exactamente, el principio activo? Ese tema es horroroso, Entonces, ¿qué diferencia había entre lo que es la patente, la gaceta de patentes generales con la patente de gacetas de medicamentos, cuando se diferencia entre sustancia activa, no sustancia activa, y cuando son patentes de proceso o de segundo uso? Esa diferenciación la hacen las dependencias y entidades, y usualmente que son el IMSS y el ISSSTE las que más lo utilizan, lo hacen en sus pobalines. Dicen una cosa tan simple como: a mí las patentes de principio activo son las únicas que me importan, las demás no me interesan. Y lo malo es que las contralorías siempre les dan el espaldarazo, o sea, se presenta una inconformidad que no sea de principio activo y dicen, no, los pobalines dicen que únicamente principio activo, oye, y nosotros siempre argumentamos eso que debe ser a lo que te estás refiriendo, de todos modos es patente, pero las contralorías dicen, no importa, principio activo, nada más. ¿Por qué? Por interés público. Y ahí es donde siempre topamos con pared, interés público. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
otra pregunta o comentario por ahí? Por acá adelante, por el medio. No hace un comentario, creo que valdría la pena con la nueva ley que ya se aprobó por el Senado, falta por publicarse obviamente, esta ley anticorrupción. Hay que ver la constitucionalidad de esta ley, porque a mí no me queda muy claro que la función pública ahora va a regular a los particulares, por un lado, y por otra, me da miedo. No me da miedo, me da pavor que van a regular, porque imagínate, al rato se va a convertir en la función pública en que si algún licitante me cae mal, pues el gobierno federal va a decir, pues pégale por ahí, y entonces te van a hacer una investigación, corrupción. Imagínate el escándalo que está a nivel internacional, que haces que te están investigando por corrupción, pero no hay nada, pero simplemente te inicia una investigación de la función pública. Hasta que termine la investigación, imagínate el proceso que te vas a llevar y hasta caída de las acciones y publicar en el diario oficial seguramente. Publicar en el diario oficial que estás investigado porque no cumpliste con un proceso administrativo. Entonces sí creo que tiene muchas consecuencias esa nueva ley, y la función pública administrándola va a ser verdaderamente muy draconiana. Bueno, sí tengo un comentario final. Hay una iniciativa de reforma que nosotros estamos esperando que no pase, porque a todas las cartas de protesta que ya les comentó el licenciado Guacuja, se añade una carta de protesta de oferta competitiva. Entonces, en esta, los licitantes tienen que manifestar que su propuesta no va en contra de la Ley Federal de Competencia Económica. Y aparte, añade la facultad para que cualquier licitante, cualquier dependencia, cualquiera, pueda presentar una queja anónima en la que cuando se pueda presumir que existen violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica. Y aparte, deja siempre, como siempre, la facultad lejana que en algún momento realiza la Secretaría de la Función Pública de emitir lineamientos para capacitar a las personas que trabajan en las áreas de contratación pública, para que en base a alguna sospecha puedan hacer una denuncia ante COFECO. Así, tal cual, en base a una denuncia, algo tan vago como eso. Entonces, nosotros estamos muy de cerca siguiendo esa reforma, que ojalá no pase, porque claramente sería muy delicado que en base a cualquier presunción se realizara una investigación en esa materia, que por sí es escandalosa. Y es que también en este caso, si vamos a competencia y analizamos funciones de patentes, si existe alguna situación de una patente que a lo mejor pueda ser demasiado extensa en su protección, puede haber un problema en función de competencia, porque estás segmentando el mercado para tu beneficio en este caso. Entonces es algo interesante, la verdad, esta reforma, que sería una carta adicional de protesta, ¿no? Sí, otra carta. Otra carta adicional de las múltiples que se tienen, ¿no? Pues muy bien, no sé si Arturo tienes algo. Bien, pues Muchas gracias. muchas gracias, Ana. Pues nada más, por último, recordarles, agradecerles que hayan asistido. El día 12 de junio, ya lo dijo Gerardo, es el evento de este comité, el evento magno de este comité anual, que es el seminario jurídico de las empresas, el seminario, siempre lo hemos llamado obligaciones jurídicas de las empresas, pero en esta ocasión también le agregamos auditoría general de las empresas, porque muchos de los expositores nos van a hablar sobre todo de 10, 15, 20 preguntas que son esenciales en cada materia, que debiéramos nosotros los abogados de empresa conocer como cuestiones básicas en caso de una auditoría, una revisión. Entonces creo que va a ser muy útil este cambio que estamos haciendo este año al evento. Y pues nuevamente agradecerles su participación, su asistencia. Hasta luego, buen día.